Ante los casos de Zika detectados en el territorio nacional, la Secretaría de Salud pone en marcha ya diversas medidas como prevención. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, confirmó los 37 casos de infección por virus del Zika en México, un virus que, según afirmaron, llegó para quedarse. Hasta el momento, ayer lo informamos, tenemos 34 casos confirmados autóctonos y 3 importados, pero seguramente vamos a seguir teniendo. Tendremos más casos, sobre todo en el sur, en Chiapas. Hay 24 casos y que esto pues, nos lleva a tomar todas las medidas de prevención. En conferencia de prensa, la funcionaria informó que como parte de las medidas que tomará el gobierno federal para combatir la alerta sanitaria, se encuentra una campaña publicitaria con emisión de spots similares a los del chikungunya, aunque con tiempos superiores a los oficiales. También se reforzará la atención ginecobstétrica a mujeres embarazadas y se capacitará a médicos del sector salud. Estamos haciendo todos los protocolos para capacitar a los médicos, a los ginecólogos en todas las entidades federativas, para que hagan un control prenatal adecuado a través del ultrasonido a las mujeres embarazadas que hayan confirmado que tuvieron el contagio del virus del Zika. Asimismo, se reforzará la vigilancia epidemiológica en todo el país, principalmente en las 168 localidades donde el mosquito transmisor tiene mayor presencia. Tenemos más de 230,000 ovitrampas dispuestas a lo largo y ancho de todo el país, que con la lectura semanal de esta podemos ver dónde hay crecimiento larvario y focalizar las acciones de prevención. Con imágenes de Libre Rodríguez, Andrea Díaz, Capital 21.